Hola a todos y todas. Bueno, en esta clase vamos a describir el principio de los trabajos virtuales, que es una herramienta muy útil para calcular fuerzas sobre conductores en el caso de electrostática, pero en general se puede aplicar este principio en cualquier área de la física para calcular fuerzas a partir de la energía total de configuración de un sistema. Bien, como les decía, vamos a describir con todo cuidado el principio de los trabajos virtuales para dos casos, el caso de carga constante y el caso de potencial constante, y luego vamos a aplicar este principio para calcular la fuerza entre las placas de un capacitor, también para dos casos, el caso del capacitor aislado y el caso del capacitor conectado a una batería. Bien, entonces vamos a comenzar recordando que para un sistema de dos conductores que están conectados a baterías B1 y B2, la relación entre las cargas y los potenciales se puede expresar mediante los coeficientes de capacidad e inducción, como se muestran en estas dos ecuaciones. Esta expresión ya la habíamos trabajado antes, pero ahora vamos a considerar un conjunto de n conductores cargados con cargas Q sub i, donde I va de 1 hasta n, los potenciales correspondientes a los cuales están cada uno de los conductores, los vamos a llamar B sub i, también con I yendo de 1 hasta n, y entonces podemos generalizar la relación anterior para dos conductores entre cargas y potenciales con esta expresión. La carga Q sub i va a ser la sumatoria para j igual 1 hasta n de C y J por B sub J, donde C y I son los coeficientes de capacidad, como antes era C1, 1, 1 y C22, son los ejemplos para el caso de dos conductores, y C y J son los coeficientes de inducción, C12 y C21 en el ejemplo de solo dos conductores. Bien, recordemos cómo escribimos la energía electrostática de un conjunto de conductores. Hay varias expresiones distintas. Voy a mostrar dos que vamos a usar después durante el desarrollo de esta clase. Uno es escribir la energía electrostática como la suma de desde I igual 1 hasta n de Q sub i por B sub i, multiplicado por un medio, y recordemos también que este Q sub i lo puedo escribir como la sumatoria sobre J de C y J por B sub J, y si entonces inserto esta expresión acá, tengo otra sumatoria, tengo la sumatoria sobre I que tenía de antes, más la de J, que tengo de la expresión de Q sub i, y tengo el B sub i que tenía antes, y en vez de Q sub i pongo C y J por B sub J. Bien, por el teorema de Earnshaw, que probablemente vieron en la teórica, sabemos que conductores cargados no pueden estar en equilibrio electrostático, en equilibrio estable, perdón, si solamente están sometidos a fuerzas eléctricas, ¿sí? Los conductores están en equilibrio estable porque hay fuerzas mecánicas que están actuando sobre ellos que contrarrestan las fuerzas eléctricas. Entonces, el principio de los trabajos virtuales está basado en lo siguiente. Tenemos estos n conductores cargados con cargos Q sub i, con sus potenciales B sub i, y supongamos que por un intervalo de tiempo infinitesimal vamos a retirar la ligadura mecánica que mantiene sujeto a uno de los conductores. O dicho de otra manera, vamos a variar vamos a hacer un desplazamiento infinitesimal virtual de uno de los conductores, de manera que la distancia entre ellos sea diferente, ¿sí? Este conductor, como consecuencia de este desplazamiento virtual, va a experimentar, perdón, como les decía, un desplazamiento infinitesimal debido a la fuerza eléctrica, o sea, como yo le solté la ligadura, ¿sí? Va a experimentar un desplazamiento infinitesimal debido a esa fuerza eléctrica que está actuando, que antes estaba compensada por la fuerza mecánica y ahora ya no tanto. Entonces, esa fuerza eléctrica va a realizar un trabajo mecánico que vamos a llamar infinitesimal, que vamos a llamar diferencial W, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Como mi configuración cambió un poquito, hizo un cambio mi configuración de conductores hizo un cambio infinitesimal debido a este desplazamiento virtual infinitesimal. Entonces, la energía electrostática
almacenada en el conjunto de los conductores también va a experimentar una variación infinitesimal que vamos a llamar diferencial energía electrostática. Entonces, el principio de los trabajos virtuales lo que va a hacer es, a partir de una relación que yo puedo obtener entre este diferencial trabajo realizado y diferencial energía electrostática, esa relación se va a utilizar para obtener una expresión de la fuerza eléctrica sobre el conductor en términos de la energía electrostática total del sistema. Y vamos a distinguir dos casos. Un caso en el cual las cargas de los conductores son constantes, o sea, los conductores están aislados, y en otro caso en que los conductores están conectados a baterías y lo que es constante son los potenciales. Bien, entonces vamos a empezar por el caso de carga constante, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a mantener, tenemos estos N conductores, las cargas se mantienen constantes, el sistema está aislado, o sea, ningún conductor está conectado a ninguna batería. Tenemos un conductor que está sometido a una cierta fuerza eléctrica, y ese conductor experimenta un desplazamiento virtual dr. ¿Sí? Se le saca la ligadura mecánica y como consecuencia experimenta un desplazamiento virtual dr. Es importante, yo ahora estoy describiendo el principio de los trabajos virtuales de una manera muy general, y estoy hablando de manera general del desplazamiento virtual dr. Cuando uno aplique este principio a problemas particulares, va a ser muy importante identificar a qué llamo desplazamiento virtual dr. Y les adelanto que en el problema del capacitor plano, lo que llamo desplazamiento virtual es una variación en la distancia entre las placas del conductor, ¿sí? Esa variación en las distancias de placa del conductor hace que cambie la configuración, porque si yo cambio la distancia entre las placas del conductor, estoy cambiando la energía electrostática total del sistema. Bien. Entonces, el trabajo infinitesimal realizado por la fuerza eléctrica lo puedo expresar de esta manera. Y como los conductores están aislados, el trabajo mecánico que se realizó como consecuencia de este desplazamiento virtual se realizó exclusivamente a expensas de la disminución de energía electrostática, ¿sí? Entonces, por el principio de la conservación de energía, se tiene que cumplir que este trabajo infinitesimal realizado por la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía, la variación infinitesimal de la energía electrostática del sistema. Pero recordemos que el trabajo también lo escribíamos en términos de la fuerza de esta manera. Por eso, de esta ecuación podemos obtener una expresión para la fuerza en términos de la variación de la energía electrostática. Entonces, finalmente, en el caso de conductores aislados, tenemos que la fuerza eléctrica sobre los conductores la podemos expresar como menos la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección X, a carga igual constante en X versor, menos la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección Y, manteniendo la carga de todos los conductores constantes por Y versor, menos la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección Z, manteniendo la carga de todos los conductores constantes en Z versor. Y esta es la expresión de la fuerza en función de la energía electrostática total del sistema para el caso de carga constante. Veamos ahora el caso de potencial constante. Entonces ahora los conductores están conectados a baterías que los mantienen a un potencial constante. Supongamos que uno de esos conductores está sometido a esta fuerza, ¿sí? Y ahora experimenta nuevamente un desplazamiento virtual dr. El trabajo infinitesimal realizado por la fuerza eléctrica se puede expresar al igual que en el caso anterior, pero la diferencia es que en este caso hay una diferencia porque las cargas de los conductores van a variar cuando se haga este desplazamiento virtual, con lo cual las baterías tienen que consumir energía. Entonces, cada conductor I va a pasar de tener Q sub I a Q sub I más diferencial Q sub I como consecuencia de este desplazamiento mecánico virtual.
Y la batería tiene que hacer el trabajo de trasladar la carga de Q sub i desde potencial V igual 0 a potencial V sub i. Entonces, el trabajo realizado por cada batería para trasladar esa carga infinitesimal lo podemos expresar de esta manera. El trabajo de la batería I es dQ sub i por D sub i menos 0, o sea, D sub i por dQ sub i. Y el trabajo total realizado por las N baterías lo puedo expresar de esta manera, como la suma de los trabajos de cada una de las baterías individuales. Bien. Pero, por otra parte, durante el desplazamiento virtual, cambian, porque cambió la geometría del sistema, ¿sí? Cambió la distancia entre los conductores, cambian las coeficientes de capacidad e inducción, y la energía electrostática también se va a modificar. Entonces, esa modificación, variación infinitesimal de energía electrostática, la puedo escribir como la sumatoria sobre todos los conductores de la derivada de la energía electrostática respecto de la carga I, manteniendo todos los potenciales constantes, diferencial Q sub i, ¿sí? Pero ahora voy a reemplazar la energía electrostática total por una de sus expresiones, que habíamos trabajado anteriormente, un medio de, entonces en donde dice energía electrostática voy a poner un medio de la sumatoria desde J igual 1 hasta N de Q sub J sobre D sub J. Ahora, entonces tengo que hacer la derivada de toda esta cantidad manteniendo los potenciales igual constantes. Así visto parece tal vez difícil, pero si ustedes desarrollan esta sumatoria, fíjense que esto es un medio de Q1 por B1 más Q2 por B2 más Q3 por B3, hasta Qn por Bn. Yo tengo que derivar esto, por ejemplo, respecto de Q sub 1, me va a quedar directamente B1, o si lo derivo respecto de Q sub 2, me va a quedar B2. Con lo cual, la derivada de respecto de Q sub i de esta expresión no es otra cosa que un medio de D sub i. Entonces, la energía electrostática total la puedo escribir como un medio de la sumatoria, desde I igual 1 hasta N, de D sub i por dQ sub i. Pero, si yo miro la expresión para la energía, para el trabajo realizado por todas las baterías, veo que es un medio de la energía electrostática total. Perdón. Veo que la variación infinitesimal de la energía es un medio del trabajo infinitesimal realizado por todas las baterías. Entonces lo que nos dice esta ecuación es que la energía electrostática aumenta durante el desplazamiento virtual una cantidad infinitesimal igual a la mitad de la energía consumida por las baterías. ¿Y a dónde se fue la otra mitad de la energía consumida por las baterías? Bien, la otra mitad se invierte en el trabajo mecánico que se realiza durante el desplazamiento virtual. Entonces, como consecuencia de la conservación de la energía, yo puedo afirmar que el trabajo infinitesimal realizado por las baterías es igual a la variación infinitesimal de energía electrostática del sistema más el trabajo infinitesimal realizado por la fuerza eléctrica. Entonces, si reemplazamos el trabajo de todas las baterías por la expresión de la ecuación 12, o sea, por 2 veces la energía, el diferencial, la variación infinitesimal de energía electrostática, vamos a obtener que 2 veces la variación infinitesimal de la energía electrostática es la variación infinitesimal de la energía electrostática más el trabajo infinitesimal realizado durante el desplazamiento virtual. Entonces, obtenemos que la variación infinitesimal de la energía electrostática es igual a el trabajo infinitesimal realizado por la fuerza eléctrica. Entonces, si reemplazamos el trabajo infinitesimal por su expresión en función de la fuerza, finalmente podemos obtener una relación entre la variación infinitesimal de la energía electrostática y la fuerza, y obtener una expresión para calcular la fuerza en términos de la energía electrostática total del sistema. Esta expresión va a ser la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección X, dejando los potenciales
de todos los conductores igual constantes en X versor, más la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección Y, dejando los potenciales de todas las baterías constantes en Y versor, más la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual en la dirección de Z, dejando todos los potenciales constantes en Z versor. Bien, entonces, ahora, como les anticipé en la introducción de esta clase, vamos a calcular el problema 15, que es un problema donde se nos pide usar el principio de los trabajos virtuales para obtener la fuerza entre las placas de un capacitor plano en dos casos, aislado y conectado a una batería. Bueno, comencemos con el capacitor aislado. Recordemos que para un capacitor plano, cargado con carga Q y separación entre placas D, acá estamos haciendo siempre la aproximación de despreciar los efectos de borde y tomar la expresión para el campo de un capacitor plano infinito y hacerlo valer para el caso finito. Entonces obtenemos esta expresión para el campo eléctrico, ya conocida por todos. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor ya la hemos calculado, pero la volvemos a calcular, como la integral entre 0 y D, de la expresión del campo entre las placas del capacitor, y obtenemos que esto es sigma D sobre epsilon 0. Y finalmente la capacidad es Q sobre delta B, que es lo que vamos a escribir como Q, epsilon 0, sigma por D. Recordemos que Q es otra cosa que sigma por el área del capacitor, y de esta manera obtenemos que la capacidad es el área del capacitor epsilon 0 dividido de la separación entre placas. Bien, entonces ahora podemos calcular la energía electrostática y usar el principio de los trabajos virtuales para calcular la fuerza entre las placas del capacitor. Pero el tema acá va a ser identificar cuál sería el desplazamiento virtual. Bien, en este caso hay una sola cantidad un solo desplazamiento virtual que se puede hacer, que es variar la distancia entre las placas del capacitor, o sea que es la única cantidad, longitud que tenemos en este sistema de capacitores, que es un sistema muy sencillo de dos conductores, dije capacitores, dos conductores. Entonces, vamos a calcular la energía electrostática con esta expresión, y uso esta expresión porque, como en este caso el capacitor está aislado, tengo que usar la expresión que obtuve para la fuerza, que obtuve para el caso de carga constante. Entonces voy a escribir, me conviene escribir esto porque involucra la carga, que yo sé que en este caso va a ser una constante. Entonces lo expreso de esta manera, y calculo la fuerza, ¿sí? Como les decía, el desplazamiento virtual en este caso simplemente va a ser D en Z versor, ¿sí? Ni siquiera puse acá la dirección, ¿sí? Pero tengo una sola dirección de desplazamiento virtual en este caso, que serían las placas del capacitor, ¿sí? Cambiar la distancia entre las placas del capacitor me hace cambiar la energía electrostática del sistema. Bien, entonces la fuerza la calculo como menos la derivada de la energía electrostática respecto del desplazamiento virtual, que en este caso sería una variación en D, una variación, como insisto, en la distancia entre las placas del capacitor, y si esta derivada es muy sencilla, me queda 1/2 de Q cuadrado dividido A por epsilon 0. Vamos ahora, a continuación, a calcular el caso en el que el capacitor está conectado a una batería, y vamos a ver que al final del día vamos a obtener esta misma expresión. Bueno, en el caso del capacitor conectado a la batería, la expresión para el campo eléctrico, la capacidad y la diferencia de tensión es la misma. La diferencia es que ahora, en vez de tener carga constante, tengo los potenciales de los dos conductores igual constante. Esto hace que la diferencia entre las placas del capacitor, bueno, esto siempre es constante, ¿sí? Pero tengo que derivar la energía teniendo en cuenta que esta cantidad es constante, ¿sí? Y entonces escribo, la energía electrostática va a ser, la voy a escribir con esta expresión en vez de la que usaba anteriormente, porque lo que voy a tener ahora como constante son los potenciales de los dos conductores. Entonces, lo escribo de esta manera, escribo la capacidad con la expresión para la capacidad, y calculo la fuerza, utilizando el principio de los trabajos virtuales, derivando la energía electrostática respecto de D, con un signo más, y manteniendo los
potenciales constantes. Esto en vez de escribir B1 igual constante y B2 igual constante, escribí directamente delta B igual constante, pero se puede leer como B1 igual constante, B2 igual constante, y eso me da, hago la derivada de esto respecto de menos un medio de A por epsilon 0 por D cuadrado, y acá en vez de escribir B1 menos B2 al cuadrado, escribí directamente delta B cuadrado. Esto es lo que se mantiene constante cuando el capacitor está conectado a una batería. Bien, en principio esta expresión no parece igual a la que calculé antes, pero si hago un par de pasos matemáticos voy a ver que efectivamente lo es, ¿sí? Recordemos que la carga sobre el capacitor, aunque no es constante, siempre la puedo escribir como C por delta B. Entonces, la fuerza eléctrica, fíjense que A por epsilon 0 es la capacidad, la puedo escribir como menos un medio de la capacidad sobre D por delta B cuadrado, pero también recuerden, como decíamos antes, que Q es C por delta B. Entonces, si acá multiplico por C y divido por C, obtengo un medio de Q cuadrado sobre C, y el D, no me lo tengo que olvidar. Vuelvo a escribir C con su expresión, A epsilon 0 sobre D, las D se me cancelan, y finalmente encuentro menos un medio Q cuadrado dividido A por epsilon 0 para la fuerza entre las placas del capacitor, que es la misma expresión que había encontrado para el caso de la carga igual constante. Bueno, cualquier duda de esto ya lo charlaremos en la clase de consulta. Y quería terminar la clase haciendo un comentario sobre el problema 21. Esto de alguna manera es una continuación de la última clase que vi sobre dieléctricos. ¿Se acuerdan que en esa clase nosotros trabajamos el caso de, o sea, vimos un resumen del tema de materiales dieléctricos, pero luego resolvimos un problema donde teníamos el caso de un material que era lineal, isótropo y homogéneo? Bien, en el problema 21 tienen un caso que es diferente, tienen un electrete, que es un material que tiene una polarización permanente, ¿sí? En este problema tenemos un electrete polarizado uniformemente, lo podemos pensar así, ¿sí? Que está polarizado en la dirección Z, tiene una polarización permanente Z. La normal a la superficie de la esfera es siempre R versor, ¿sí? Entonces P, producto vectoral N versor, va a ser distinto de 0, y el rotor de D va a ser distinto de 0. Por lo tanto, en este problema no podemos usar la ley de Gauss para D, que sigue valiendo, pero no la vamos a poder usar para obtener los campos D y E, ¿sí? Porque el rotor de D es distinto de 0. En este problema, sin embargo, lo que puedo hacer es calcular la sigma de polarización, que es C escalar N. También puedo calcular la ρ de polarización, que es menos divergencia de P, pero esta me va a dar 0. Pero sigma, P escalar N, no me va a dar 0. Y como no tengo cargas libres, entonces las fuentes del campo eléctrico van a ser simplemente las cargas de polarización. Y este es un ejemplo de algo que les comentaba la clase pasada, de un problema donde conviene calcular E en vez de D en primer lugar, ¿sí? Si yo tuviera además cargas libres, también puedo calcular, o sea, las fuentes de E serían las cargas de libres más las cargas de polarización. La clave es que como el rotor de D es distinto de 0, me conviene calcular E en vez de D en primer lugar. Bueno, con esto termina esta clase, y con esto termina la guía 2 de... La guía 2, pueden hacer ya todos los ejercicios de la guía 2, y bueno, nada, cualquier consulta, por supuesto, las vemos en las clases de consulta, o me pueden mandar un mail.